Eso es lo que parece. Recibimos a la ministra de Trabajo. Ministra, gracias por venir. No, Buenas por favor, noches. gracias por la invitación. Y es difícil en la Argentina hablar de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Cuando los jueces o la corte se reúnen de urgencia para cuidar sus privilegios, ¿no? Son malos ejemplos, muy malos ejemplos, porque en una sociedad que está golpeada, donde hay mucha gente que está pasando dificultades, la verdad que ese tipo de defensa corporativa indudablemente lastima. Y usted obviamente que es de las que mantienen que deben pagar también los jueces las ganancias como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y me parece que es algo de sentido común. Recién hablábamos con Alfredo Zayat, ¿no? En esta puja. Me acuerdo que cuando usted nos dio la primera nota en Radio 10 antes de asumir, lo primero que puso dijo, estamos frente a un proceso inflacionario, el Estado tiene que trabajar para detenerlo, pero los salarios no pueden perder y esa va a ser nuestra misión. Y se está frente a esa puja, ¿no? Claro. ¿Cómo lo está viviendo, analizando? Hay gremios, bueno, ahí tuvo una pequeña pasadita con Pablo Moyano el otro día por algunos dichos que dijeron. Bueno, eso es natural, digamos, en un proceso de estas características. El tema es que habitualmente para resolver los temas inflacionarios se hacen políticas de ajuste que pesan fundamentalmente sobre los sectores más débiles, y eso es lo que este gobierno quiere evitar. El compromiso del presidente de la Nación es resolver el problema inflacionario sin que afecte el vigor con que se está generando empleo en nuestra economía. Y al mismo tiempo, a través de las paritarias, formular una gestión que nos permita que los trabajadores y trabajadoras no pierdan frente a la inflación y ponerlos en las condiciones de incluso poder ganarle. Claro. Lo que pasa es que si no quebramos el proceso inflacionario, bueno, ya sabemos, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, lo que tenemos que hacer es un difícil equilibrio, es una gestión compleja, por la cual, por un lado, hay una política en la cual estamos comprometidos todos los miembros del gabinete y tiene responsabilidad primaria la cartera económica, que es quebrar esa alta inflación. Por el otro lado, en nuestro caso, se reabrieron las paritarias a los efectos de que trabajadores y empresarios adecuen la negociación que habían llevado hasta ahora a los efectos de que este índice inflacionario no impacte negativamente, sino que se pueda, como efectivamente está pasando a septiembre de este año, con lo que es las negociaciones paritarias, digamos. El problema que tenemos es que llevamos una herencia muy grande de informalidad. Y los sectores informales son los que tienen niveles de atraso para los cuales... Bueno, para eso el bono y para eso, digamos, exactamente. Lo que el gobierno permanentemente está la haciendo, política, ¿no?, social, y los bonos periódicos. Ahora, respecto a las paritarias, que realmente este gobierno las ha reabierto, permanentemente han estado... cuando usted el otro día comentaba de que le parecía, creo que dijo un tanto excesivo el pedido del 130% de camioneros, algunos interpretaron como que ustedes querían ponerle un techo a la discusión paritaria. Las paritarias no tienen techo, y la realidad que yo dije, cuando me preguntaron qué me parecía, dije, los trabajadores se merecen eso y mucho más. Eso fue lo que yo dije. Ahora, después también acoté con carácter general, que todos tenemos una responsabilidad para quebrar la alta inflación, porque en alta inflación los salarios pierden. Los que están en mejores condiciones de protegerse en la alta inflación e incluso obtener una ganancia extraordinaria son los sectores concentrados de la economía. Obvio. A los trabajadores y trabajadoras les conviene que converjamos a una economía con menor nivel de inflación. Entonces, como vuelvo a decir, es un equilibrio en el cual mantenemos abiertas las paritarias, hay una negociación libre entre trabajadores y empresarios, sobre 1.700 y pico de paritarias que se cerraron a lo largo de este año. ¿Cuántos conflictos recordás?
No, el último, digamos, el del gremio de los neumáticos. Claro. El único. Y alguna declaración ahora de camioneros. Claro, digamos. y que terminaron arreglando. Por eso, ¿no? es decir... Que es un poco aparte lógico, porque camioneros siempre hay pujas, es lo de todos los años que terminan después acordando dentro de las expectativas. Absolutamente, y es lo que está pasando. Está avanzando la negociación y nosotros pensamos que van a acordar. Ministra, ¿y la posibilidad de otorgar una suma fija o un bono está abandonada o la siguen estudiando? No, se sigue estudiando. Porque eso podría equiparar, ¿no? Lo que pasa es que en el medio del proceso de negociación colectiva sería inconveniente intervenir ahora con un bono. Digamos, tenemos que evaluar cómo se termina de desarrollar ese proceso y en ese caso pensar pero no está en descartado. No puede estar. Mira, este es un gobierno no dogmático, que ha aplicado bonos y incentivos de ese estilo periódicamente cada vez que lo vio necesario, ¿no? A veces se compara y hay que recordar que Néstor Kirchner, cuando puso esos bonos, fue, digamos, al principio de su gestión. No había cultura paritaria porque durante la convertibilidad no había habido paritarias. Claro, y después lo que había habido había sido un proceso sumamente explosivo, que fue el del 2001. Claro. Bueno, afortunadamente él fue construyendo los mecanismos de recomposición y de recuperación de las paritarias. Hoy nosotros tenemos pleno ejercicio del proceso paritario y al mismo tiempo no tenemos que olvidarnos de los sectores que van quedando postergados. Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, ministra. Usted hacía mención a esos aumentos de suma fija que dio en algún momento Néstor Kirchner, pero el propio presidente Alberto Fernández también lo hizo al comienzo de su gestión y es incluso en el momento cuando uno mira la serie histórica que más se recuperaron los salarios durante el gobierno de Alberto Fernández. Voy a insistir un poco con la pregunta del gato, porque también entiendo que las paritarias se abren y se cierran durante todo el año de acuerdo al gremio y hoy por hoy los salarios están incluso por debajo del nivel de 2019 en términos reales y la actividad económica está muy por encima del nivel de 2019, está ya, incluso diría, por encima de muchos momentos del nivel de 2018. Es decir que entiendo que las empresas tienen cierto nivel de rentabilidad. Usted, de acuerdo a todo este análisis, ¿no cree que es la mejor herramienta, dado que a pesar de las paritarias no se pudo recomponer el poder adquisitivo, una suma fija? Mira, desde el punto de vista de las negociaciones, si uno evalúa cómo evolucionó el salario de quienes están incluidos en convenios colectivos, llegamos al 30 de septiembre con un salario que está 66,9 contra una inflación 67,1. No es el sector conveniado el que está perdiendo, más allá de que las paritarias pueden generar algún desfasaje en algún momento, pero al 30 de septiembre el sector de convenios es un sector que alcanzó el nivel inflacionario. El problema, vuelvo a insistir, es el problema de la informalidad y de los sectores que no están en el proceso paritario y que cuesta muchísimo poder incluirlos incluso en un proceso de bonos, digamos, como estamos en este momento tratando de hacerlo a través de la política social. El ministro de Economía y el presidente de la Nación anunciaron un bono de 45.000 pesos destinado fundamentalmente a los sectores que no acceden a ningún tipo de ingreso. Bueno, en eso nos comprometemos. Primero los últimos, dijo el presidente, y lo estamos haciendo. Aún con el empate, digo, no se alcanza a recuperar poder adquisitivo, que entiendo que es el objetivo del gobierno, y que es lo que prácticamente debería darse en consecuencia de un proceso de recuperación económica como el que estamos viendo, que se dio durante el año pasado y que también se está dando. Es decir, no alcanza con que empaten. No alcanza con que empaten porque hay dos problemas. Uno es la herencia macrista. Vos sabés perfectamente que durante el macrismo los salarios perdieron promedio más del 20% de su capacidad adquisitiva, y cuando hablamos de promedio ya sabemos que algunos menos y otros mucho más. La realidad es que la pandemia y ahora la guerra, con su impacto en el precio de alimentos y combustibles, no nos ha permitido recuperar la herencia macrista.
pero tampoco perder en relación a la situación a pesar de la pandemia y de la guerra. Vuelvo a insistir, el problema es fundamentalmente los sectores no conveniados y ese es uno de los focos que yo quiero poner en mi gestión. Ahí usted estuvo reunida con Victoria Tolosa Paz. Sí. No, pero digo, frente a este ¿Cómo tema. formalizar? Esa es la tarea pendiente, eso es una tarea central. Y realmente estamos en un momento, perdón que te haya interrumpido. Disculpe, por favor, disculpe usted. Pero donde la creación de empleo es muy vigorosa. Estamos en una creación de una tasa de creación de empleo del 6% anual. Es una tasa muy vigorosa. Tenemos que llevar un difícil equilibrio. No queremos que se debilite esa tasa de empleo y lo que le tenía que comentar acá al compañero es que el segundo tema es la alta inflación. La alta inflación es lo que te da la sensación permanente de que estás perdiendo. Y honestamente, digamos, es muy importante quebrarla porque si no, no hay forma de alcanzar una solución como la que nosotros queremos, que es a favor de la gente. Y la baja de desempleo, que hay que marcarla, que es notable también, el último dato es muy importante. Prácticamente 4 puntos en un año, con una recuperación de la participación del salario en el Producto Bruto de 1 punto. No, yo lo que le marcaba, ministra, es que usted ha tenido varias reuniones de varias horas ya con Tolosa Paz, creo que en la búsqueda justamente de esto, del tema de la informalidad y de los sectores que más están sufriendo en este momento. Un trabajo en conjunto están haciendo, ¿no? Efectivamente. En este momento, por ejemplo, estamos en una de las etapas de creación de empleo femenino joven más altas que recuerda la Argentina desde que tiene registro. Es decir, estamos impactando bien en la creación de empleo joven y de empleo femenino joven, que son sesgos que afectan muchísimo el nivel de pobreza, digamos, son los sectores más golpeados. Vuelvo a insistir, yo creo que un trabajo muy importante donde existe el incentivo. Todo el tema de desgravar contribuciones patronales, pagar una parte de los salarios, etcétera, está vigente y también vamos a reforzar el tema de fiscalización para tratar de resolver, por lo menos contribuir a mejorar esa situación. Le agradezco mucho, ¿eh? No, a ustedes, siempre es un por tema favor. muy interesante, así que siempre es bienvenida, ¿eh? A ustedes. Gracias, ¿eh? Bueno, Raquel Olmos pasó, la ministra de Trabajo, con interesante...